Mi hija llevaba 2 años desaparecida. Mi yerno me juró que ella se había ido del país con otro hombre, que nos había abandonado a todos. Durante 730 días busqué respuestas sin encontrar nada, hasta que un domingo, mientras limpiaba el sótano de su casa, encontré su celular escondido en el fondo de una caja vieja. Mis manos temblaban cuando lo encendí. Y cuando vi el último mensaje que intentó enviarme, un mensaje que nunca llegó, sentí que el mundo se detenía. Decía simplemente, ayuda, mamá. Esas 2 palabras lo cambiaron todo. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Cuando encontré ese mensaje, supe que todo lo que mi yerno me había contado durante 2 años era mentira. Pero déjame contarte desde el principio, porque esta historia comienza mucho antes de ese momento devastador en el sótano. Mi nombre es Mariana. Tengo 59 años y soy viuda desde hace 5 años. Mi esposo Tomás era un hombre trabajador, dueño de una gran hacienda en el campo que construyó con sus propias manos durante décadas. Cuando murió de un infarto repentino, me dejó no solo con el corazón roto, sino también con una hacienda próspera y 10 millones de pesos que había ahorrado con tanto esfuerzo. Mis hermanos me ayudan a administrar la hacienda, pero la verdad es que después de perder a Tomás, nada volvió a ser igual. Tengo una sola hija, Valeria, que hoy tiene 34 años. Ella es la luz de mi vida, mi única hija después de 3 abortos espontáneos que casi me destruyen. Cada embarazo perdido fue un pedazo de mi alma que se fue, así que cuando finalmente nació Valeria, sana y perfecta, juré que le daría todo el amor del mundo. La crié con todo mi corazón, sacrifiqué todo por ella, y siempre fuimos muy unidas. Hace 8 años, Valeria se casó con Javier, un abogado joven, carismático y muy educado. Toda la familia aprobó ese matrimonio. Javier parecía ser el hombre perfecto, exitoso, atento, siempre con una sonrisa encantadora. Juntos tuvieron a mi nieta Lucía, que ahora tiene 7 años y es mi adoración. Los primeros años de su matrimonio parecían felices. Valeria me visitaba todas las semanas en la hacienda. Tomábamos café en el porche mientras Lucía jugaba en el jardín. Hablábamos de todo, nos reíamos juntas, y yo me sentía bendecida de tener una relación tan cercana con mi hija. Pero hace 3 años, algo comenzó a cambiar. Las visitas de Valeria se hicieron menos frecuentes. Sus llamadas se volvieron más cortas y espaciadas. Cuando venía a verme, parecía tensa, incómoda, como si algo le pesara en el alma. Y Javier siempre estaba presente. Nunca la dejaba sola conmigo, ni por un momento. Lo notaba siguiéndola con la mirada, controlando cada palabra que decía. Valeria había perdido peso de forma preocupante. Tenía ojeras profundas que el maquillaje ya no podía disimular. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, ella me respondía con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Estoy bien, mamá, solo cansada», me decía siempre. Pero yo sabía que algo andaba mal. Una madre siempre lo sabe. Empecé a notar marcas en su cuerpo, moretones en los brazos que intentaba cubrir con mangas largas incluso en días calurosos. Una vez vi un hematoma oscuro en su muñeca y cuando le pregunté qué había pasado, ella apartó la mirada y murmuró, «Me caí, no es nada». Javier controlaba su teléfono, revisaba cada mensaje, cada llamada. Controlaba su dinero también, a pesar de que Valeria tenía su propio trabajo como diseñadora gráfica. Ella parecía asustada, ansiosa, siempre mirando por encima del hombro. Intenté hablar con ella varias veces, pero cada vez que mencionaba mi preocupación, Valeria lo negaba todo con vehemencia. «Mamá, estás imaginando cosas. Javier es maravilloso conmigo», me decía, pero su voz temblaba al pronunciar esas palabras, y entonces, hace 2 años y 3 meses, mi mundo se derrumbó. Valeria dejó de responder mis llamadas por completo. Sus mensajes quedaban sin leer. Pasaron días, luego una semana, y la angustia comenzó a devorarme por dentro. Finalmente, no pude más y manejé hasta su casa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Javier abrió la puerta con una expresión seria,
casi molesta por mi presencia. Valeria se fue. Mariana, me dijo con una frialdad que me heló la sangre. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¿Qué pasó? Le pregunté sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Se fue con otro hombre, respondió Javier sin mostrar ninguna emoción. Me contó una historia que me partió el alma. Según él, Valeria había tenido un amante durante meses. Él había descubierto conversaciones comprometedoras en su celular. Cuando la confrontó, ella confesó todo. Le dijo que no lo amaba más, que nunca lo había amado realmente. Empacó algunas maletas y se fue, diciéndole que planeaba irse del país con ese otro hombre. Pero eso no puede ser verdad, le grité, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Y Valeria nunca haría algo así. ¿Y Lucía? ¿Dejó a su propia hija? Javier asintió con una expresión de supuesta tristeza que ahora sé que era completamente falsa. Me dijo que Lucía estaría mejor conmigo, que ella no era una buena madre. Cada palabra era como una puñalada. Javier incluso me mostró capturas de pantalla de supuestas conversaciones entre Valeria y su amante. Mensajes románticos, planes de fuga, promesas de un nuevo comienzo. Todo parecía tan real, tan devastador. Intenté contactar a Valeria desesperadamente. Llamé a su celular cientos, miles de veces, pero siempre me salía que el número estaba fuera de servicio. Le mandé mensajes por todas las aplicaciones posibles, pero ninguno se entregó. Busqué en todas sus redes sociales y descubrí con horror que había desactivado todas sus cuentas. Hablé con sus amigos, pero nadie sabía nada de ella. En su trabajo me dijeron que había renunciado por correo electrónico hacía unos días. Era como si mi hija se hubiera evaporado del planeta. Fui directamente a la policía y registré un reporte de persona desaparecida, pero Javier ya se me había adelantado. Él les había presentado todas esas supuestas pruebas de que Valeria se había ido voluntariamente. Señora, su hija es una adulta que tomó la decisión de irse, me dijeron los oficiales con una indiferencia que me dolió hasta el alma. No es un caso de desaparición forzada. Ella simplemente no quiere ser encontrada. El caso fue archivado en menos de 2 meses. Durante los siguientes 2 años, viví en un infierno que no le deseo a nadie. No podía aceptar que Valeria hubiera abandonado todo, especialmente a Lucía. Mi hija era una madre dedicada, amorosa, que vivía por esa niña. Algo en toda esa historia no encajaba, pero todos me decían que lo aceptara, que mi hija había tomado su decisión y seguido adelante con su vida. Las noches eran las peores. Me quedaba despierta hasta el amanecer, mirando fotos viejas de Valeria, preguntándome dónde estaría, si estaría bien, si alguna vez pensaba en mí. Javier me prohibió ver a Lucía. Solo la vas a confundir mencionando a su madre, me dijo. Es mejor que la olvide y siga adelante. Cuando le supliqué que me dejara ver a mi nieta, él incluso me mostró un supuesto mensaje que Valeria le había enviado diciendo que no quería que yo me acercara a ella. Todo era mentira, pero yo no lo sabía en ese momento. La soledad me consumía. Había perdido a mi esposo, ahora a mi hija y también a mi nieta. Me quedé sola en esa hacienda enorme que de repente se sentía como una tumba. Mis empleados me miraban con preocupación porque dejé de comer adecuadamente, dejé de cuidar de mí misma. ¿Para qué vivir sin mi hija?, me preguntaba cada mañana al despertar. Pero una noche, mientras miraba una fotografía de Valeria sonriendo con Lucía en brazos, algo dentro de mí se encendió. No voy a rendirme, me dije a mí misma. Una madre siempre sabe cuando algo está mal, y algo está muy, muy mal aquí. Decidí que iba a investigar por mi cuenta, que iba a encontrar la verdad sin importar lo que costara. Pero Javier había bloqueado todos los accesos a información sobre Valeria. Parecía que no había salida, que nunca sabría qué le había pasado realmente a mi hija. ¿Alguna vez has sentido en tu corazón que algo no está bien, aunque todos te digan lo contrario? ¿Has tenido que confiar en tu intuición cuando el mundo entero te dice que estás equivocada? Cuéntame en los comentarios, porque a veces esa voz interior es lo único que nos queda.
Pero yo no sabía que mi determinación estaba a punto de llevarme por un camino que revelaría una verdad más oscura de lo que jamás imaginé. ¿Qué descubriría sobre Javier? ¿Dónde estaba realmente mi hija? La respuesta llegaría de la forma más inesperada. Lo primero que hice fue contratar a un investigador privado. Me recomendaron al señor Domínguez, un hombre de 60 años con décadas de experiencia en casos difíciles. Cuando me senté frente a él en su oficina pequeña pero ordenada, le dije con voz firme: «Quiero saber la verdad sobre mi hija, y sé que hay una verdad que nadie más quiere ver». El señor Domínguez me miró a los ojos y asintió. «Voy a descubrir todo lo que pueda, Mariana. Le prometo que si hay algo que encontrar, lo voy a encontrar». Comenzó su investigación de inmediato, haciendo todo lo que la policía nunca se molestó en hacer. Rastreó la vida de Valeria en los días previos a su desaparición. Habló con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, revisó movimientos bancarios. Yo pagaba cada peso de su trabajo de mi propio bolsillo, y no me importaba gastar hasta el último centavo si eso significaba encontrar a mi hija. 2 semanas después, el señor Domínguez vino a la hacienda con una expresión que me hizo saber que había encontrado algo importante. «Mariana, hay inconsistencias muy graves en la historia de Javier», me dijo mientras abría una carpeta llena de documentos. Me mostró que Valeria no había renunciado voluntariamente a su trabajo. El correo electrónico de renuncia había sido enviado desde la dirección IP de su casa, pero sus compañeros confirmaron que Valeria estaba en la oficina ese día. Alguien había enviado ese correo haciéndose pasar por ella. «Eso es muy sospechoso», dijo el señor Domínguez, y yo sentí una mezcla de horror y validación. Sabía que algo estaba mal. Luego revisamos las finanzas de Valeria. Su cuenta bancaria había sido vaciada un día antes de su supuesta desaparición. 350,000 pesos fueron transferidos a una cuenta conjunta que tenía con Javier, y luego inmediatamente movidos a una cuenta que solo estaba a nombre de él. Valeria quedó sin un solo peso. Una persona que planea huir con un amante no vacía su cuenta bancaria dejándole todo el dinero a su esposo, me explicó el señor Domínguez. Alguien le robó ese dinero. Después llevó esas capturas de pantalla que Javier me había mostrado a un perito en tecnología. El experto las examinó cuidadosamente y su conclusión fue definitiva. Estas conversaciones fueron editadas digitalmente. Es un trabajo de Photoshop muy bien hecho, pero definitivamente son falsas. Cuando el señor Domínguez me lo confirmó, sentí que la rabia ardía dentro de mí. Javier mintió sobre todo, le dije con voz temblorosa. ¿Pero por qué? ¿Qué le hizo a mi hija? El señor Domínguez también entrevistó a los vecinos de Valeria. Una señora mayor llamada señora Ortiz me cambió la vida con su testimonio. Esa noche escuché gritos terribles. Nos contó con lágrimas en los ojos, la noche que supuestamente Valeria se fue. Oí a una mujer gritando: «¡Ayúdenme, por favor!», y después hubo silencio durante horas. De madrugada vi a Javier saliendo solo de la casa con el carro, y había algo grande cubierto con una manta en el asiento trasero. Cuando escuché eso, sentí que iba a desmayarme. El señor Domínguez me agarró del brazo y me hizo sentar. «Mariana, tengo que decirle algo muy difícil», me dijo con voz grave. «No creo que Valeria se haya ido voluntariamente. Creo que Javier la secuestró. Creo que puede estar manteniéndola en cautiverio en algún lugar o que la llevó lejos contra su voluntad». La esperanza y el terror chocaron dentro de mí como 2 olas gigantes. ¿Mi hija podría estar viva, pero prisionera, sufriendo durante 2 años mientras yo no hacía nada? El señor Domínguez puso a Javier bajo vigilancia constante durante 3 meses. Lo que descubrimos fue perturbador. Javier llevaba una vida completamente normal, trabajando, cuidando a Lucía como si nada hubiera pasado. Pero lo más impactante fue que apenas 6 meses después de que Valeria desapareciera, una mujer joven llamada Jimena, de 28 años, ya vivía en la casa como si fuera su esposa. Cuando el señor Domínguez investigó a Jimena, descubrió que ella trabajaba en el mismo bufete de abogados que Javier.
Sus compañeros confirmaron que ellos dos habían sido amantes durante al menos un año antes de que Valeria desapareciera. Entonces Valeria descubrió la aventura, lo confrontó y por eso desapareció, le dije al señor Domínguez, sintiendo cómo todas las piezas comenzaban a encajar de la manera más horrible posible. El motivo era obvio. Javier quería deshacerse de su esposa para estar con su amante, pero había algo más. El señor Domínguez notó un patrón muy extraño en el comportamiento de Javier. Una vez al mes, sin falta, hacía un viaje largo. Siempre iba solo, siempre al mismo destino remoto, y se quedaba allí durante 2 o 3 días. Lo más peculiar era que siempre regresaba con bolsas llenas de comida, medicinas y productos de higiene básicos. ¿Para quién son esas compras?, me preguntó el señor Domínguez. Jimena vive en la casa. Lucía está con él. ¿Para quién más estaría comprando comida y medicinas en cantidades tan grandes? Y entonces llegó a la conclusión que me dejó sin aliento. Creo que está manteniendo a alguien en algún lugar. Creo que esas compras son para Valeria. Creo que la tiene encerrada. ¡Dios mío! Mi hija ha estado prisionera durante 2 años. Grité sintiendo que el mundo se desmoronaba. Tenemos que encontrarla. Tenemos que sacarla de donde sea que esté. En el siguiente viaje mensual de Javier, el señor Domínguez lo siguió discretamente. Javier condujo durante 4 horas hacia una región montañosa muy aislada. Llegó a una propiedad que resultó ser de su familia, una vieja herencia de un tío que había fallecido años atrás. Había una cabaña antigua y abandonada en medio de la nada. Javier entró con las bolsas de compras y permaneció dentro durante 3 horas. El señor Domínguez tomó fotografías de todo. La cabaña tenía las ventanas completamente selladas con tablas de madera. La puerta tenía un candado industrial enorme. Estaba completamente aislada, sin vecinos en kilómetros a la redonda. Era el lugar perfecto para esconder a alguien. Valeria está en esa cabaña, me dijo el señor Domínguez con certeza. Estoy seguro de eso. Entonces tenemos que ir ahora mismo. Tenemos que rescatarla, le grité desesperada, pero él me detuvo. No, Mariana, es muy peligroso. Javier podría estar armado. Necesitamos hacer esto bien, con la policía, con una orden judicial, con refuerzos que garanticen la seguridad de Valeria. Yo quería correr hacia esa cabaña inmediatamente, pero sabía que tenía razón. Sin embargo, se me ocurrió otra idea. «Voy a acercarme a Javier otra vez», le dije al señor Domínguez. «Voy a fingir que acepté su historia, que creí todo lo que me dijo. Voy a pedirle que me deje ver a Lucía. Si bajo su guardia, tal vez pueda descubrir más información». «Es arriesgado», me advirtió, pero yo ya había tomado mi decisión. «Es mi hija. Vale cualquier riesgo». Llamé a Javier con voz quebrada, actuando como una madre vencida y resignada. «Javier, acepto que Valeria se fue. Acepto que tomó su decisión. Pero por favor, te lo suplico, déjame ver a Lucía. Ella es todo lo que me queda de mi hija». Javier desconfió al principio, pero insistí durante semanas hasta que finalmente cedió. «Puedes venir a visitarla los domingos por la tarde», me dijo con condescendencia. «Pero no menciones a Valeria. No quiero que confundas a la niña». Cada visita dominical era una tortura. Llegaba a esa casa que había sido de mi hija y que ahora tenía a otra mujer viviendo en ella como si Valeria nunca hubiera existido. Pero Lucía corría hacia mí gritando «Abuela», y me abrazaba con tanta fuerza que sentía que mi corazón se quebraba y se reparaba al mismo tiempo. «¿Dónde está mamá?», me preguntaba mi nieta con lágrimas en sus ojos de 7 años. Y Javier respondía con frialdad: «Ya hablamos de esto, Lucía. Mamá se fue. Ya no va a volver». Durante esas visitas, observaba todo. Los muebles de Valeria habían desaparecido, reemplazados por cosas nuevas. Todas las fotografías familiares habían sido removidas de las paredes. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente cualquier evidencia de que Valeria alguna vez existió. Jimena siempre estaba presente, mirándome con frialdad y desconfianza. Y Javier me seguía por toda la casa. Nunca me dejaba sola ni un segundo. Después de 2 meses de visitas semanales,
Finalmente llegó mi oportunidad. Un domingo, Javier recibió una llamada urgente de su trabajo. Había una emergencia que requería su presencia inmediata. «Tengo que salir por 2 horas», me dijo, claramente molesto por la interrupción. Jimena insistió en ir con él, probablemente porque no confiaba en dejarme sola en la casa. Se llevaron a Lucía al centro comercial. «¿Puedes esperar aquí hasta que regresemos?», me preguntó Javier. «Por supuesto», respondí con la voz más tranquila que pude simular. «Las esperaré aquí». En el momento en que escuché el carro alejarse, supe que tenía una oportunidad que tal vez nunca volvería a tener. A veces en la vida tenemos que tomar decisiones arriesgadas para proteger a quienes amamos. ¿Alguna vez has tenido que ser valiente cuando todo dentro de ti temblaba de miedo? Escribe en los comentarios qué fue lo más valiente que has hecho por alguien que amas. Yo estaba a punto de hacer algo que podría cambiar todo, pero no sabía que lo que encontraría en ese sótano oscuro me revelaría una verdad aún más terrible. ¿Lograría encontrar la prueba que necesitaba? ¿O Javier regresaría antes de tiempo y descubriría lo que estaba haciendo? Tenía exactamente 2 horas, y mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Comencé a buscar desesperadamente por toda la casa. Revisé el dormitorio de Javier, pero no encontré nada revelador, solo ropa y documentos ordinarios. Fui a su oficina, pero la computadora tenía contraseña y no podía acceder. La garaje estaba impecablemente limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado cualquier evidencia. 45 minutos habían pasado y yo comenzaba a desesperarme. ¿Y si no encontraba nada? ¿Y si había desperdiciado mi única oportunidad? Entonces recordé algo. La casa tenía un sótano. Valeria solía usarlo para guardar cosas, decoraciones navideñas, cajas con recuerdos, ese tipo de cosas. Bajé por las escaleras de madera que crujían bajo mis pies. El sótano estaba oscuro, húmedo y olía a moho. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo, proporcionando apenas suficiente luz para ver. Había cajas apiladas por todos lados, cubiertas de polvo. Empecé a abrirlas frenéticamente, una tras otra, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Y entonces las encontré. Cajas con el nombre de Valeria escrito con marcador en los lados. Abrí la primera y lo que vi me hizo llorar. La ropa de mi hija estaba ahí tirada como basura. Fotografías de nuestra familia estaban arrugadas y rotas. Las joyas que yo le había regalado en sus cumpleaños estaban todas ahí, descartadas como si no valieran nada. Todo lo que había sido importante para Valeria había sido tirado a ese sótano frío y olvidado. «¿Dónde estás, mi amor?», susurré mientras las lágrimas rodaban por mi rostro. Seguí buscando entre las cajas con manos temblorosas. Y entonces, en el fondo de la tercera caja, debajo de un montón de ropa vieja, mis dedos tocaron algo. Lo saqué y casi me caigo de la impresión. Era el celular de Valeria. Ese celular rosa con una funda de flores que yo le había regalado para su cumpleaños hace 3 años. Lo reconocí inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Traté de encenderlo, pero la batería estaba completamente muerta después de 2 años sin uso. Miré mi reloj. 1 hora y 15 minutos habían pasado. Javier regresaría en 45 minutos. Subí corriendo las escaleras del sótano. Busqué frenéticamente un cargador en los cajones de la cocina y finalmente encontré uno que era compatible. Conecté el celular y esperé. Cada segundo se sentía como una eternidad. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, la pantalla se iluminó mostrando el logo de inicio. Pedía una contraseña. Mi mente trabajaba rápidamente. Intenté varias combinaciones, pero ninguna funcionó. Entonces lo intenté con la fecha de nacimiento de Lucía, 03/07/2016. La pantalla se desbloqueó. Había entrado. Lo primero que vi me rompió el corazón. Cientos de mensajes no leídos, la mayoría míos. Decenas de llamadas perdidas, también la mayoría mías.
La última actividad del teléfono había sido hace exactamente 2 años y 3 meses, el día exacto en que Javier dijo que Valeria se había ido. Fui directamente a los mensajes con manos temblorosas. Las últimas conversaciones de Valeria eran desgarradoras. En sus mensajes conmigo decía: «Te amo, mamá, eres lo mejor que me ha pasado en la vida». En mensajes con una amiga había escrito: «Estoy preocupada por Javier. Ha estado actuando muy raro últimamente». Con otra amiga: «Encontré mensajes en su teléfono. Creo que me está engañando con alguien del trabajo. Voy a confrontarlo hoy cuando llegue a casa». Entonces fui a la carpeta de mensajes no enviados, esos mensajes que quedan guardados como borradores cuando no hay señal o cuando algo interrumpe el envío. Había uno solo, un mensaje para mí que nunca llegó. Estaba marcado con la hora 23:47 de la noche de su desaparición. El mensaje decía simplemente: «Ayuda, mamá, Javier está». Y ahí terminaba, interrumpido, nunca enviado, guardado para siempre en ese teléfono como un grito silencioso que nadie escuchó. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Mi hija había tratado de pedirme ayuda y yo no había estado ahí. Pero había más. Revisé la galería de fotos. Las últimas imágenes eran todas de Lucía jugando, sonriendo, siendo una niña feliz. Pero luego encontré una carpeta oculta. Cuando la abrí, encontré capturas de pantalla. Valeria había estado documentando la aventura de Javier. Había fotografías de conversaciones entre él y Jimena, mensajes diciendo: «Te amo, no puedo esperar a que dejemos a mi esposa atrás, pronto estaremos juntos para siempre». Valeria sabía todo. Había estado recolectando evidencia, pero lo más impactante estaba en la aplicación de grabadora de voz. Había un archivo de audio de la noche de su desaparición. Con manos temblándome tanto que apenas podía mantener el teléfono firme, presioné el botón de reproducción. La voz de mi hija llenó ese sótano silencioso. Estaba susurrando, claramente asustada: «Estoy grabando esto por seguridad. Javier acaba de llegar a casa furioso. Dice que leí sus mensajes, que arruiné sus planes con Jimena. Dice que voy a pagar por entrometerme. Tengo mucho miedo. Mamá, si alguna vez escuchas esto...». Su voz se cortó cuando se escuchó una puerta azotándose. Entonces la voz de Javier rugió en la grabación: «Entrometida, tenías que meter las narices en mis cosas». «Solo quería la verdad», gritó Valeria con voz quebrada. «¿La verdad? Pues ahora vas a desaparecer. Nadie va a creer que no te fuiste voluntariamente. Ya me encargué de eso. Mi mamá va a saber». «Ella va a buscarme», gritó mi hija con desesperación. La risa cruel de Javier resonó en la grabación. «Tu mamá es una vieja tonta que va a creer todo lo que le diga. Nadie te va a buscar, Valeria, nadie». Entonces se escucharon sonidos de lucha, cosas rompiéndose, Valeria gritando: «¡No! ¡Suéltame! ¡Alguien ayúdeme!». La voz de Javier, fría y calculadora: «Vas a un lugar donde nadie nunca te va a encontrar. Voy a hacerte desaparecer de la faz de la tierra». El sonido de algo pesado golpeando. Un grito de Valeria que fue abruptamente cortado: «¡Mamá! ¡Ayud!». Y luego silencio. La grabación había durado 4 minutos completos. 4 minutos que documentaban el secuestro de mi hija. Caí de rodillas en ese sótano frío sosteniendo el celular contra mi pecho mientras sollozaba sin control. Javier la había secuestrado. Mi niña había estado prisionera durante 2 años, mientras ese monstruo vivía libremente, criando a mi nieta, durmiendo tranquilo cada noche. Pero no tenía tiempo para derrumbarme. Miré mi reloj y el pánico me invadió. Solo me quedaban 20 minutos antes de que Javier regresara. Me obligué a recuperar la compostura. Con dedos temblorosos, envié el audio completo a mi propia dirección de correo electrónico. Envié todas las capturas de pantalla que Valeria había tomado. Tomé fotografías de la pantalla mostrando el mensaje no enviado. Hice copias de seguridad de absolutamente todo. Esta era mi única oportunidad de obtener pruebas. No podía desperdiciarla. Justo cuando terminaba de enviar el último archivo, escuché el sonido de un motor afuera. Mi corazón se detuvo. Javier había regresado temprano.
Desconecté el celular con manos frenéticas, lo metí en mi bolso y corrí escaleras arriba desde el sótano. Traté de calmar mi respiración, de controlar el temblor en mis manos. Me senté en el sofá de la sala justo cuando la puerta principal se abrió. Javier entró con Lucía y Jimena. Sus ojos se clavaron en mí inmediatamente con una mirada suspicaz que me heló la sangre. «¿Qué hiciste mientras no estábamos?», me preguntó con voz tensa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo, pero mantuve mi voz firme. «Nada. Esperé aquí sentada». «¿Segura?», insistió Javier mirándome con esos ojos fríos que ahora sabía que eran de un monstruo. Recorrió la sala con la mirada como si buscara algo fuera de lugar. «Por supuesto. ¿Por qué preguntas?», respondí tratando de sonar natural, mientras sentía el peso del celular de Valeria en mi bolso como si pesara 1000 kilos. Lucía corrió hacia mí y saltó a mi regazo, salvándome de tener que continuar esa conversación terrible. Me quedé otros 30 minutos más, jugando con mi nieta, fingiendo normalidad mientras cada célula de mi cuerpo gritaba por salir corriendo de ahí. Finalmente me levanté y dije, «Tengo que irme. Es un viaje largo de regreso a la hacienda». Abracé a Lucía fuertemente, sin saber cuándo volvería a verla. «Te amo, mi amor, te amo tanto». Miré a Javier directamente a los ojos. Él no sabía que yo ahora conocía la verdad, que sabía exactamente qué clase de monstruo era, que sabía que tenía a mi hija prisionera en algún lugar. En ese momento tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no gritarle, para no atacarlo con mis propias manos. Pero necesitaba salir de ahí con las pruebas intactas. Caminé hacia mi carro con pasos medidos, aunque cada instinto me gritaba que corriera. En el momento en que cerré la puerta del carro y me alejé de esa casa, comencé a temblar incontrolablemente. Conduje varios kilómetros hasta estar segura de que nadie me seguía. Entonces me detuve a un lado del camino. Saqué el celular de Valeria de mi bolso y escuché la grabación otra vez, llorando con cada palabra, con cada grito de mi hija pidiendo ayuda. «Voy a salvarte», le prometí a ese celular como si mi hija pudiera escucharme. «No importa lo que tenga que hacer, voy a sacarte de donde sea que te tenga ese monstruo. Te lo juro por tu padre, por todo lo que amo, voy a traerte a casa». Con manos aún temblando, marqué el número del señor Domínguez. Él contestó al primer tono. «Lo encontré todo», le dije con voz quebrada. «Tengo el celular de Valeria. Tengo una grabación completa de Javier secuestrándola. Sé exactamente dónde está, y vamos a traerla a casa. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome en este momento. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias, hasta dónde llega la esperanza de que la justicia siempre encuentra su camino. Porque yo estaba a punto de demostrarle a Javier que había cometido el error más grande de su vida, subestimar el amor de una madre. Pero el camino hacia el rescate de mi hija sería más complicado de lo que imaginaba. ¿Cómo reaccionaría la policía ante estas pruebas? ¿Llegaríamos a tiempo de salvar a Valeria? A la mañana siguiente, el señor Domínguez y yo estábamos sentados frente al escritorio del detective Ramírez en la estación de policía. Le mostré el celular de Valeria y reproduje la grabación completa. Vi cómo la expresión del detective cambiaba de escepticismo inicial a horror absoluto mientras escuchaba a mi hija siendo secuestrada. Cuando terminó el audio, hubo un silencio pesado en esa oficina. «Esto lo cambia todo», dijo finalmente el detective Ramírez con voz grave. «Esto es evidencia clara de secuestro y cautiverio. Vamos a rescatar a su hija, señora Mariana». «¿Pero estará viva?», pregunté con voz temblorosa. «Han pasado 2 años. ¿Qué sí?» No podía terminar esa frase. El detective puso su mano sobre la mía. «Vamos a averiguarlo y vamos a traerla de vuelta a casa. Tiene mi palabra». El detective Ramírez inmediatamente comenzó a organizar una operación de rescate. Movilizó un equipo SWAT completo, paramédicos, psicólogos especializados en trauma. Me explicó que no podían arriesgarse a alertar a Javier de que sabíamos la verdad, así que no esperarían a que él hiciera su próximo viaje mensual.
Cada día que Valeria pasa en cautiverio es un día más de sufrimiento innecesario, dijo el detective. Vamos mañana mismo. En 24 horas, todo estaba listo. 10 oficiales de policía, 2 ambulancias, equipos de rescate especializados. Tenían una orden de allanamiento y una orden de arresto para Javier. Cuando le dije al detective Ramírez que quería ir con ellos, él negó con la cabeza. No es recomendable, señora Mariana. No sabemos en qué estado vamos a encontrar a su hija. Podría ser traumático. Pero yo fui inflexible. Necesito estar ahí. Valeria necesita verme. Necesita saber que nunca dejé de buscarla, que nunca me rendí. Finalmente se dio ante mi determinación. El viaje hacia las montañas fue el más largo de mi vida. 4 horas en un convoy de vehículos policiales mientras yo iba sentada junto al señor Domínguez rezando sin parar. Por favor, que esté bien, por favor, que esté viva, aguanta un poco más, mi amor, ya voy por ti. Cuando finalmente llegamos a la propiedad, mi corazón casi se detiene. La cabaña se veía abandonada y siniestra. Las ventanas estaban todas cubiertas con tablas de madera clavadas desde afuera. La puerta tenía un candado industrial enorme. Estaba completamente aislada, rodeada de árboles, sin otra casa a la vista en kilómetros. El lugar perfecto para esconder a alguien. El carro de Javier no estaba ahí. No está aquí en este momento, dijo el detective Ramírez. Perfecto. Entramos ahora. El equipo SWAT se posicionó alrededor de la cabaña. Con un golpe fuerte, derribaron la puerta. «Policía, si hay alguien adentro, identifíquese», gritaron mientras entraban con armas en alto. La cabaña por dentro era aún más horrible de lo que había imaginado. Oscura, con un olor fétido a humedad y suciedad. Había una sola habitación principal vacía, excepto por una mesa vieja y algunas sillas rotas. Pero en el fondo había otra puerta cerrada con un candado por fuera. Por fuera. Eso significaba que alguien estaba encerrado adentro. «¡Aquí!», gritó uno de los oficiales. Rompieron el candado y abrieron la puerta. Lo que vi me quitó todo el aire de los pulmones. Era una habitación pequeña sin ventanas. Había una cama vieja y sucia en una esquina. Un balde en otra esquina, que obviamente servía como baño. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo proporcionando una luz débil y enfermiza. Y allí, acurrucada en la esquina más alejada de la habitación, había una figura humana. Era una mujer delgadísima, con el cabello largo y enmarañado cayendo sobre su rostro. Llevaba ropa sucia y rasgada. Su piel era pálida como papel, con ojeras profundas y oscuras. Estaba temblando violentamente y sus ojos estaban abiertos enormemente con terror puro al ver entrar a tantas personas armadas. «¿Valeria?», dijo el detective Ramírez suavemente, acercándose con cuidado. «Somos policía. Venimos a rescatarla». La mujer no respondió. Solo se encogió más contra la pared, temblando. Era irreconocible, pero yo sabía que era mi hija. Una madre siempre reconoce a su hija. Empujé a los policías a un lado y entré a esa habitación horrible. «Hija, soy yo», dije con voz quebrada. Valeria levantó la vista lentamente. Nos miramos a los ojos. Vi el momento exacto en que me reconoció. «¿Mamá?», dijo con una voz tan ronca que apenas era un susurro. Era la voz de alguien que había hablado poco durante 2 años. «¿Mamá? ¿Eres real o estoy soñando otra vez?». Corrí hacia ella y la abracé con todas mis fuerzas. Su cuerpo era tan delgado que sentí sus huesos bajo mi abrazo. Comenzó a llorar con sollozos desgarradores que salían desde lo más profundo de su alma. «Estoy aquí, mi amor, te encontré. Finalmente te encontré», le susurraba mientras ambas llorábamos. «Pensé que nadie vendría nunca», sollozaba Valeria aferrándose a mí como si temiera que desapareciera. «Pensé que iba a morir aquí sola. Pensé que me habías olvidado. Nunca, mi amor, nunca te olvidaría. Una madre jamás se rinde». Los paramédicos entraron y revisaron rápidamente sus signos vitales. Estaba severamente desnutrida, deshidratada, con múltiples deficiencias vitamínicas.
Tenía infecciones en la piel por la falta de higiene adecuada. El trauma psicológico era obvio en sus ojos, que seguían mirando hacia todos lados con miedo. Pero estaba viva. Mi hija estaba viva. La colocaron cuidadosamente en una camilla, pero Valeria no soltaba mi mano. La apreté fuerte durante todo el viaje de 4 horas de regreso al hospital. Le susurraba palabras de consuelo. Le decía una y otra vez que estaba a salvo, que nunca más la dejaría sola. En el hospital, los médicos la examinaron completamente. Los resultados eran devastadores, pero no irreversibles. Con tratamiento médico adecuado, alimentación y tiempo, su cuerpo podría recuperarse. Su mente sería otra historia. El trauma de 2 años de cautiverio dejaría cicatrices profundas. Pero mi hija era fuerte. Ella sobreviviría. Días después, cuando Valeria finalmente pudo hablar más coherentemente, nos contó toda la horrible verdad. Javier había descubierto que ella sabía sobre su aventura con Jimena. Esa noche llegó a casa furioso y amenazante. Valeria había tratado de defenderse, de llamarme, pero él le arrebató el teléfono. Le puso drogas en una bebida. Cuando Valeria despertó, estaba en esa cabaña, encerrada en ese cuarto sin ventanas. Durante 2 años, Javier la visitaba una vez al mes. Le traía comida suficiente apenas para sobrevivir, agua, algunas medicinas básicas. Pero también le traía noticias crueles diseñadas para destruir su espíritu. Le decía que yo había dejado de buscarla, que había aceptado que se había ido, que nadie la estaba buscando. Le decía que Lucía ya ni siquiera preguntaba por ella. Todo mentiras calculadas para quitarle la esperanza. ¿Por qué?, le preguntó Valeria muchas veces durante esos 2 años. ¿Por qué no simplemente me matas y terminas con esto? Y Javier le explicó su plan con una frialdad que me hizo sentir náuseas cuando Valeria me lo contó. Él tenía que esperar 7 años para poder declarar su muerte presunta legalmente. Valeria tenía un seguro de vida de 5 millones de pesos, pero solo podía cobrarlo si ella estaba muerta y él era viudo. Durante esos 7 años, planeaba mantenerla con vida, pero prisionera. Después de cobrar el seguro, probablemente la mataría o la abandonaría en otro país sin documentos ni memoria, drogada hasta no poder recordar quién era. También había robado los 350,000 pesos de su cuenta porque tenía deudas de juego por 800,000 pesos. Necesitaba ese dinero desesperadamente. Y la casa donde vivían estaba a nombre de Valeria, una herencia de su padre. Javier no podía venderla sin que ella estuviera muerta o declarada presunta fallecida. Todo era por dinero, por codicia pura. Mi hija había sufrido 2 años de infierno porque su esposo valoraba más el dinero que su vida. Mientras Valeria estaba siendo atendida en el hospital, la policía fue a arrestar a Javier. Llegaron a su casa a las 6 de la mañana. Él y Jimena todavía estaban durmiendo, ajenos a que todo su mundo estaba a punto de derrumbarse. Javier Morales está bajo arresto por secuestro y cautiverio, gritaron los oficiales mientras lo esposaban. Javier intentó correr, pero fue rápidamente reducido. Lo llevaron a la estación de policía donde el detective Ramírez lo interrogó. «Encontramos a Valeria», le dijo el detective observando cómo el color abandonaba completamente el rostro de Javier. «Está viva, y nos contó todo». Eso es imposible», tartamudeó Javier. «¿Cómo?» «Una madre nunca se rinde», le respondió el detective. «Usted subestimó completamente el amor de Mariana por su hija, y ese fue su mayor error». Entonces le mostraron la grabación del celular, el audio donde se documentaba todo el secuestro. Javier se derrumbó completamente. Sabía que estaba acabado. ¿Alguna vez has tenido que ser más fuerte de lo que creías posible? ¿Has tenido que seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido? Cuéntame en los comentarios qué te ha dado fuerzas en los momentos más oscuros, porque yo había encontrado a mi hija, pero el camino hacia la sanación apenas comenzaba. Y quedaba una pregunta terrible que responder. ¿Cómo podríamos ayudar a Valeria a recuperarse de 2 años de un infierno que ningún ser humano debería sufrir? Javier sabía que no tenía escapatoria.
Con toda la evidencia en su contra, confesó todo. Traición con Jimena, descubrimiento de Valeria, secuestro, 2 años manteniéndola prisionera. Su plan era esperar los 7 años, cobrar el seguro de vida y entonces deshacerse de ella de forma permanente. Pero nunca la iba a matar realmente, dijo Javier tratando de minimizar sus crímenes. Solo la iba a mantener ahí. El detective Ramírez lo miró con disgusto. Eso no lo hace menos monstruo. La torturó psicológicamente durante 2 años. Le robó 2 años de su vida, de estar con su hija. Javier fue acusado formalmente de secuestro agravado, cautiverio ilegal, fraude financiero y falsificación de documentos. Jimena también fue investigada. La evidencia mostró que ella sabía que Valeria no se había ido voluntariamente, que había estado ayudando a Javier a mantener la mentira. Fue acusada de complicidad en el secuestro. Ambos enfrentarían juicio. Mientras tanto, Valeria pasó 3 meses completos hospitalizada. Su recuperación física fue más rápida que su recuperación psicológica. Con alimentación adecuada, vitaminas y cuidado médico, su cuerpo comenzó a sanar. Pero el daño mental era profundo. Tenía pesadillas todas las noches. Pánico cuando las puertas se cerraban. Miedo de quedarse sola en una habitación. Trastorno de estrés postraumático severo. Yo estuve a su lado cada segundo de cada día. Dormía en una silla junto a su cama. Le sostenía la mano cuando las pesadillas la despertaban gritando. Le repetía una y otra vez: «Estás a salvo ahora, nunca más estarás sola, mamá está aquí». El día que llevamos a Lucía a visitar a su madre en el hospital, ambas lloraron durante 1 hora completa. Lucía, que ahora tenía 9 años, abrazó a Valeria con tanta fuerza que los médicos tuvieron que pedirle que aflojara un poco. «Mamá, volviste, sabía que volverías», lloraba Lucía. «Perdóname por dejarte, mi amor», sollozaba Valeria. «No fue mi culpa, traté de volver, traté tanto de volver a ti». «Lo sé, mami, lo sé, te amo, te extrañé cada día». Después de recibir el alta del hospital, Valeria vino conmigo a la hacienda. No podía volver a esa casa donde había vivido con Javier, donde habían comenzado sus pesadillas. Necesitaba estar lejos de la ciudad, de las memorias, de todo lo que le recordara esa época oscura. En la hacienda había aire limpio, espacio abierto, paz. Lucía vino con nosotras, por supuesto. Mi casa se llenó de vida otra vez. Valeria comenzó terapia intensiva con una psicóloga especializada en trauma, grupos de apoyo con otros sobrevivientes de secuestro. Poco a poco, muy lentamente, comenzó a sanar. 8 meses después del rescate, llegó el día del juicio. El tribunal estaba completamente lleno. Periodistas, activistas por los derechos de las víctimas, gente que había seguido la historia en las noticias. Valeria tuvo que testificar. Tuvo que sentarse en ese estrado y contar frente a una sala llena de extraños todo lo que había sufrido. Habló del secuestro, del cautiverio, de los 2 años viviendo en ese cuarto sin ventanas, del terror constante, de las visitas mensuales de Javier, donde él le recordaba que nadie la estaba buscando. Habló con voz quebrada pero firme. Todos en la sala tenían lágrimas en los ojos. Algunos miembros del jurado lloraban abiertamente. Javier intentó justificarse diciendo que fue un error, que estaba confundido, que las cosas se salieron de control, pero el fiscal fue implacable. «Un error no dura 2 años», dijo señalando a Javier. «Esto fue crueldad premeditada y calculada. Este hombre torturó psicológicamente a su esposa durante 730 días por dinero, por pura codicia». El jurado deliberó durante solo 2 horas. Cuando regresaron, el portavoz se puso de pie y dijo las palabras que habíamos estado esperando. «Encontramos al acusado culpable de todos los cargos». La sala estalló. Valeria se derrumbó en mis brazos llorando, esta vez de alivio. La sentencia fue severa. 35 años de prisión para Javier, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 25 años. Jimena recibió 10 años por complicidad. Perdieron todo.
La casa que habían estado viviendo fue devuelta a Valeria. Todo el dinero robado fue recuperado con intereses. Pero más importante que cualquier cantidad de dinero, Valeria obtuvo justicia. Cuando el juez dictó sentencia, Valeria miró a Javier directamente a los ojos por primera vez desde el juicio y le dijo con voz clara y fuerte: «No pudiste quebrarme». Durante el año siguiente, vi a mi hija transformarse lentamente. La terapia estaba funcionando. Comenzó a sonreír otra vez, primero pequeñas sonrisas tímidas y luego risas genuinas. Empezó a recuperar peso y fuerza. El color volvió a sus mejillas. La luz volvió a sus ojos. Su relación con Lucía se reconstruyó día a día. Jugaban juntas en el jardín de la hacienda. Valeria le enseñaba a cocinar las recetas que yo le había enseñado a ella cuando era niña. Leían libros juntas antes de dormir. Poco a poco, recuperaban los momentos que les habían sido robados. Nuestra relación como madre e hija se volvió aún más fuerte que antes, si eso era posible. Tomábamos café juntas cada mañana en el porche mientras veíamos salir el sol. Teníamos conversaciones largas y profundas sobre todo y nada. «Mamá, me salvaste la vida», me dijo Valeria una mañana. «Nunca te rendiste. Cuando todos me habían olvidado, tú seguiste buscando. Nunca podría rendirme contigo», le respondí tomando su mano. «Eres mi hija. Una madre siempre sabe cuando algo está mal. Y siempre, siempre luchará por su hija». 2 años después del rescate, Valeria se sintió lo suficientemente fuerte como para volver a trabajar. Comenzó medio tiempo en un bufete de abogados, pero esta vez especializándose en derechos de las mujeres y casos de violencia doméstica. «Quiero ayudar a otras mujeres que están sufriendo», me dijo. «Quiero usar lo que me pasó para hacer algo bueno, para evitar que otras pasen por lo mismo». Encontró propósito en su trauma, y yo no podía estar más orgullosa de ella. A veces las experiencias más dolorosas pueden transformarse en nuestra mayor fortaleza. ¿Has logrado convertir algo terrible en algo significativo? ¿Has encontrado propósito en el dolor? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tus palabras podrían inspirar a alguien que lo necesita hoy. La historia de Valeria estaba lejos de terminar, pero cada día era un paso hacia adelante, hacia la luz, hacia una vida que casi le arrebatan, pero que luchó por recuperar. Y yo estaría a su lado en cada paso del camino. 3 años después del rescate, Valeria y yo tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas y las vidas de muchos otros. Creamos una fundación llamada Nunca te rindas, dedicada a ayudar a familias de personas desaparecidas. Usamos parte de la herencia de la hacienda para contratar investigadores privados, abogados, psicólogos. Dábamos recursos y esperanza a familias que, como yo, se negaban a aceptar que sus seres queridos simplemente se habían ido. En los primeros 5 años, nuestra fundación ayudó a más de 500 familias. Encontramos a 80 personas desaparecidas. 15 de ellas estaban vivas, mantenidas en cautiverio similar al de Valeria. Cada rescate exitoso era una victoria no solo para esa familia, sino para nosotras también. Cada persona que traíamos de vuelta a casa era una prueba de que el amor y la determinación pueden vencer incluso las situaciones más oscuras. Valeria también escribió un libro sobre su experiencia. Lo tituló «Sobreviví 730 días de cautiverio». Se convirtió en un éxito de ventas nacional. Todas las ganancias fueron directamente a la fundación. Valeria comenzó a dar conferencias por todo el país, compartiendo su historia, dando esperanza a otros sobrevivientes de trauma. Si yo pude sobrevivir esto, ustedes también pueden sobrevivir lo que sea que estén enfrentando. Les decía a las audiencias, nunca pierdan la esperanza, nunca se rindan. Su valentía inspiró a millones. Lucía creció hasta convertirse en una joven increíble. 5 años después del rescate de su madre, con 14 años, Lucía me dijo, «Abuela, cuando sea grande quiero ser investigadora privada como el señor Domínguez. Quiero encontrar personas desaparecidas como ayudaron a encontrar a mi mamá». La miré con lágrimas en los ojos.
Esta niña que había perdido 2 años con su madre, que había tenido que crecer creyendo que la habían abandonado, ahora quería dedicar su vida a ayudar a otros. El legado de dolor se había transformado en un legado de esperanza. Yo, ahora con 69 años, encontré una paz que nunca pensé que sería posible después de todo lo que habíamos pasado. Valeria, ahora de 39 años, se había reconstruido completamente. Era fuerte, segura, llena de propósito. 3 años después del rescate, conoció a un hombre llamado Daniel, un psicólogo gentil y paciente que trabajaba con sobrevivientes de trauma. Él entendía lo que ella había pasado. Nunca la presionaba, siempre la apoyaba. Era el primero en mostrarle lo que era una relación sana desde Javier. Daniel adoraba a Lucía y me respetaba profundamente. Vi cómo Valeria volvía a florecer bajo el cuidado de alguien que verdaderamente la amaba. 5 años después del rescate, Valeria se casó con Daniel en una ceremonia hermosa en la hacienda. Lucía fue su dama de honor. Yo lloré lágrimas de alegría pura, viendo a mi hija finalmente feliz, finalmente libre, finalmente amada como merecía ser amada. Valió la pena cada lágrima. Le susurré a la fotografía de Tomás que llevaba conmigo. Cada noche sin dormir, cada momento de lucha. Mira a nuestra hija ahora, mi amor, mírala brillar. Javier seguía en prisión cumpliendo su sentencia. Ocasionalmente le escribía cartas a Valeria pidiendo perdón. Ella quemó cada una sin leerlas. Él no merece ni un segundo más de mi atención, me dijo. He seguido adelante. He construido una vida hermosa, y él ya no tiene ningún poder sobre mí. Me sentí tan orgullosa de su fortaleza. 10 años después del rescate, nuestra fundación se había expandido nacionalmente. Teníamos 20 oficinas en diferentes estados. Habíamos ayudado a encontrar a 200 personas desaparecidas, 50 de ellas rescatadas vivas de situaciones de cautiverio. Habíamos presionado para cambios en las leyes. Se aprobó la Ley Valeria, que requería investigaciones más exhaustivas en casos de personas desaparecidas y penalizaciones más severas para secuestradores. El nombre de mi hija se convirtió en sinónimo de esperanza, de resistencia, de justicia. Valeria tuvo una hija a la que llamó Sofía, en honor al segundo nombre de su abuela, yo. Cuando sostuve a mi bisnieta en mis brazos por primera vez, con mis 70 años sintiendo el peso de todo lo que habíamos sobrevivido, le susurré: vas a crecer libre, segura y amada. Vas a crecer sabiendo que las mujeres de esta familia son fuertes, que nunca nos rendimos, que siempre luchamos por lo que es correcto. Una tarde de domingo, 10 años después de ese día terrible en el sótano, cuando encontré el celular de Valeria, estábamos todas reunidas en la hacienda. Valeria, Daniel, Lucía, que ahora estudiaba criminología en la universidad, y la pequeña Sofía corriendo por el jardín. Preparamos un almuerzo enorme en el porche. La mesa estaba llena de comida, de risas, de amor. Observé a mi familia y sentí una paz profunda. Casi te pierdo, le dije a Valeria mientras observábamos a Sofía jugar. Estuve tan cerca de perderte para siempre. Valeria tomó mi mano y la apretó fuerte. Pero no me perdiste, porque luchaste por mí, porque me enseñaste que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, y ahora le estoy enseñando lo mismo a Sofía. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, 2 años de búsqueda desesperada, el horror de descubrir la verdad, el rescate, el juicio, los años de sanación, y ahora esto, una familia completa, curada, más fuerte que nunca. Todos me dijeron que me rindiera. Reflexioné en voz alta, que aceptara que te había sido, que siguiera adelante con mi vida. Pero una madre siempre sabe, respondió Valeria con una sonrisa. Y nunca, nunca te rendiste. Y nunca lo haría, le prometí. Una madre nunca se rinde con su hija, jamás. Mientras el sol se ponía sobre la hacienda, pintando el cielo de naranjas y rosas,
Pensé en todas las madres que en este momento están buscando a sus hijos desaparecidos, en todas las familias rotas por la tragedia, en todos los que han perdido la esperanza. Y quise decirles esto: no se rindan. Confíen en esa voz dentro de ustedes que les dice que algo está mal. Luchen contra todos los que les dicen que acepten lo inaceptable, porque a veces, solo a veces, esa lucha incansable puede traer milagros. Mi hija sobrevivió 730 días de infierno, y hoy está aquí, riendo, amando, viviendo plenamente. No porque el destino lo decidió así, sino porque una madre se negó a aceptar la mentira. Porque una madre siguió buscando cuando todos los demás se rindieron. Porque el amor de una madre puede mover montañas, puede encontrar a los perdidos, puede traer luz a la oscuridad más profunda. Del infierno nació el paraíso, del dolor nació la fuerza, de la desesperación nació la esperanza, y del amor de una madre nació un milagro. Esta es mi historia. Esta es la historia de Valeria. Pero más que eso, es un testimonio del poder del amor maternal, de la perseverancia, de negarse a aceptar la injusticia. Es una promesa de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Y es un recordatorio de que nunca, nunca debemos rendirnos con las personas que amamos, porque a veces eso es lo único que se interpone entre ellos y la oscuridad. Y a veces eso es suficiente para salvar una vida. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.